Señor. En la presencia del Señor. Bienvenido a su cafecito de hoy que despierta su alma. Soy el licenciado Miguel Ángel Braga, discípulo de Jesús el Cristo. Y el cafecito de hoy lo tendremos en 2 de Crónicas, capítulo 12. Así dice el grandioso Dios. Y cuando Roboam se hubo consolidado en el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Y en el 5º año del rey Roboam subió Safat, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se había rebelado contra Jehová, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Pero el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, de lidios, trogloditas y etíopes. Y tomó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semaías profeta a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Safat, y les dijo: así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado, y yo también les he dejado en mano de Safat. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Jehová es justo. Y cuando vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciéndole: se han humillado, no lo destruiré, al contrario, en breve los libraré. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Safat. Sin embargo, serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Verso 12. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Lo primero que el grandioso Dios nos enseña aquí es que hay una tendencia peligrosa cuando estamos en holgura económica, cuando tenemos poder político, poder económico y poder militar, a dejar la ley de Dios, a abandonar sus caminos, a no hacer lo que a Él le agrada. Hay una tendencia pecaminosa en el ser humano por naturaleza, que le clama a Dios cuando está en problema y en necesidad, y cuando éste le libra, y cuando éste le da una condición de bienestar próspero, entonces le abandona. Como hizo Roboam, que cuando se consolidó en el reino, entonces dejó la ley de Dios. Pensaba que ya no necesitaba más a Dios. Tremendo error que cometió él y que puede cometer cualquier ser humano cuando esté en holgura o tiene poder. Cuando nos olvidamos de la ley de Dios, viene nuestra desgracia. Lo segundo que el grandioso Dios nos enseña aquí es que Él envía sus siervos de nuevo a advertir de los juicios que le va a mandar a aquel o a aquella persona que se olvida de su ley, que se rebela contra él. Él mandó en esta ocasión a este profeta Semaías. En tercer lugar, Dios nos enseña que dejar su ley es sinónimo a rebelarse contra Él. Todo aquel que no obedece la santísima palabra de Dios, todo aquel que ya peca contra ella por omisión o por comisión, se rebela contra Dios, hace lo malo delante de Él y Él está preparado para castigarlo. A Dios no se le obedece como yo me imagine o como yo crea,
sino como Él dice en el divino libro de su ley, la Santísima Biblia. Todo el que se aparta de su Santísima Biblia y quiere creer en Él a su manera, también se aparta de Dios y se rebela contra Dios. En tercer lugar, el grandioso Dios nos enseña que cuando una persona se humilla ante Él, que cuando un pueblo se humilla ante Él, una familia o quien sea, Él detiene su castigo, detiene su furor. Él no continúa disciplinándolo, porque aprendió la lección. Y no deberíamos nosotros, en medio de esta pandemia en la que estamos viviendo, que el mundo entero está semi paralizado de esta pandemia del COVID-19, humillarnos ante Él, volvernos de nuestros malos caminos, para que Él quite ese juicio sobre nosotros, para que su ira y su enojo se aparte de sobre nosotros, por no haber hecho lo agradable delante de Él. Claro que esa debería de ser la actitud. Oh, humillémonos ante Él, porque ese es el camino para la bendición de Él, como finalmente Él nos enseña, que cuando Roboam y los ministros de Él se humillaron, entonces las cosas fueron bien en Judá. En la medida que los pueblos, que las familias se humillen ante Dios, se sometan a Él, pongan su fe en Jesús el Cristo, se aparten de sus malos caminos, en esa medida la bendición de Dios vendrá sobre ellos, les cubrirá, y como Él dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y caerán 1000 y 10,000 a su diestra, pero a Él no llegará. Dios el grandioso bendiga esta su palabra y la haga prosperar y germinar en nuestros corazones. Amén. Piensa en la presencia del Señor.